Me he encontrado con algunos comentarios en internet acusando o haciendo énfasis o advirtiendo que en Torquemada, en la famosísima canción de Avalanche que todos conocemos y que es uno de los grandes himnos de la historia del metal español, que es una de mis especialidades, y hay gente que acusa a esa canción de ser negro legendaria, es decir, de hacer propaganda de la leyenda negra. Y yo voy a decir que no, rotundamente que no, pero creo que esto tiene que ver con, en primera instancia, con una mala interpretación de qué es la leyenda negra y en una mala interpretación de lo que es la idea de patria. Pero vamos al tema. Torquemada está en este disco. ¡Oh! Palabras mayores. Vamos a eso. Si nosotros revisamos la lista de canciones del disco, vemos que abre con la intro, después Torquemada, el tema del que vamos a hablar, luego Por mi libertad, que es la letra esa que es de Víctor, que habla de una situación hipotética, que habla en tiempo mítico, así que no se puede referir a nada. Pelayo, que es una reivindicación de la batalla de Covadonga, cero leyenda negra, porque, o sea, reivindica la reconquista, cero, ahí no hay leyenda negra para nada. Vientos del Sur, que es una canción con una temática ecologista dedicada a Cousteau, pero que se puede extrapolar a cualquier ecologista y a ese pensamiento en general y a una adoración por la naturaleza. Leyenda negra cero. Polvo, sudor y sangre, que es el intro de El Cid. Que, bueno, ahí hay una cuestión. Yo, justamente, del tema del Cid quiero dedicarle un video en extenso, así como lo hice con El Quijote en su momento, porque ahí conozco muchas canciones que hablan del Cid y lo tratan de diferentes perspectivas y tienen distintas interpretaciones literarias de la cuestión. Pero no hay leyenda negra ahí. Días de Gloria, que habla nuevamente en tiempo mítico, aunque se puede referir específicamente a algún personaje histórico, pero no hay leyenda negra ahí. No pidas que crea en ti, que justamente, si bien se puede extrapolar al cristianismo, esencialmente es un musulmán. Cambaral, que habla de la leyenda del Cambaral, que todos conocemos, la flor esta que crece en la sombra. Aquí estaré, que nuevamente habla de tiempo mítico, pero habla del metal, esta letra en la que años después Víctor nos acostumbraría, ¿no?, a hablar en términos mitológicos de los metaleros y todo este pueblo, ¿no? En Pueblo Maldito, en Hoy Gano Yo, en toda esta cuestión, en La Vieja Guardia, etcétera. Y Llanto de un Héroe. Va a ser leyenda negra acá no hay por ningún lado. De hecho, diría que todo lo contrario. Pero ¿qué pasa con Torquemada? Fíjense. En primera instancia voy a aclarar que no voy a contar yo quién fue Torquemada, porque eso es muy fácil de averiguar, además de que todo el mundo lo sabe, y hay otros canales que se dedican a dar ese tipo de contextos históricos y demás. Yo lo que voy a hacer es una mención de un comentario filosófico o literario, de la interpretación. ¿Por qué? Quienes acusan de leyenda negra acá, como si fuera que Torquemada es impoluto y no se lo puede criticar. Eso es leyenda rosa, eso es una idealización. Pero más allá de esa cuestión, en primera instancia, el Imperio Español no se limita, no se acaba solamente en la interpretación católica de la realidad. La institución de la Iglesia Católica no abarca todo el mundo de lo que era el hispanismo. Acá quiero referir nuevamente a ese viejo video mío sobre el problema de los hispanistas, que uno de sus grandes problemas es esta confusión, ¿no? Es ese conservadurismo de fanatismo católico confundido con hispanismo, o con una reivindicación o una interpretación de qué es el hispanismo, que bueno, nuevamente podemos decir que hay diversas interpretaciones que están en contradicción y en dialéctica permanente, y habría que entrar tema por tema a debatir, que es muy interesante, pero no lo vamos a hacer ahora. La cuestión es que, y esto es un argumento de muchos hispanistas de hecho, es que la religión católica, a diferencia de las, por ejemplo, de los luteranos y de los calvinistas, ve en retrospectiva y critica la figura de Torquemada, que efectivamente Torquemada era un caprichoso, Torquemada era un sádico y Torquemada era un juez injusto. Era un tipo que se reía, que gozaba con hacer sufrir y que caprichosamente hacía lo que hacía, ¿no? Después, bueno, salen los argumentos de la estadística, decir, bueno, en Alemania se quemó mucha más bruja, etcétera, que todos conocemos, que son reales, y que eso sí forma parte de la leyenda negra. Pero de ahí a negar lo que fue Torquemada es otra cosa. Y andar diciendo, como he leído por ahí, que se necesita nuevamente una Inquisición o que se necesita un Torquemada, eso ya es una cosa tremenda. Ahora, repito, un argumento de muchos hispanistas es decir que la Iglesia Católica ve en retrospectiva y reconoce el error. De hecho, la canción lo dice, reconoce el error que fue haberle delegado todo ese poder a un tipo como Torquemada, que era un sádico enfermizo, como todos sabemos, y que a diferencia de eso, las iglesias protestantes no hacen ni un mea culpa, no hacen ni una crítica histórica y de hecho la reivindican. De hecho, se comenta, por ejemplo, que es impensado que aquí haya un instituto Torquemada, pero que en el mundo protestante hay un montón de institutos con nombres
de sanguinarios muchísimo peores que Torquemada, y nadie habla de eso. Ahí entra la leyenda negra. Ahora, confundir eso con reivindicar la Santa Inquisición o con reivindicar a Torquemada, yo quiero decir algo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero yo no sé en qué momento el metal se llenó de esta gente. Yo no sé en qué momento. A ver, siempre existió, y en el metal también, pero era un grupo muy marginal. Pero extremadamente marginal. No estoy diciendo los filonazis. Porque el nazismo en el metal siempre estuvo muy relacionado al paganismo, al odinismo, al neopaganismo neogermánico y toda esa cuestión. Pero un fanatismo católico conservador de esta característica es muy raro en el metal. De hecho, es absolutamente antitético a mi criterio, pero lo podemos debatir. Entonces yo no sé en qué momento se ha llenado esto de gente así. Ah, bueno, estoy en Argentina, ¿no? Obviamente yo conozco mucho más del metal de España y de otros países, pero estoy en Argentina y desde acá lo entiendo un poco más. Ahora, desde España, difícil, difícil. Yo no sé cómo maldito sea tu nombre, terminó dando lugar a esto. Pero bueno, continuando con la cuestión. Podemos ver que existe cierto espíritu reivindicativo que, enlazado a la idea de no te metas con la patria, porque eso sería una autodestrucción, implica que todo debe ser color de rosa y no se puede criticar absolutamente nada, como por ejemplo esos comentarios que andan dando vuelta, como el de este chico que yo le pregunté si podía comentar y no me respondió, pero bueno, lo hago porque no quiero decir que el que calla otorga, que de hecho lo dice la canción, la canción de Torquemada, la canción de Avalanche, dice que bueno, efectivamente, que la iglesia cayó y otorgó y ahora lamenta, porque la iglesia católica se lamenta y se critica haberle dado ese lugar a un tipo como Torquemada. Que, repito, este es un argumento hispanista. Decir que la iglesia católica reconoce el error, mientras que la iglesia protestante no. Y de hecho lo reivindica, o directamente ni siquiera se habla de ello, porque maneja la historia, ¿no? ¿Por qué? Absolutamente porque supieron imprimir la leyenda negra y manejar el discurso. Esto también es cierto que muchas veces se dice que la historia la escriben los que ganan. Eso es mentira, eso es falso. La historia no la escriben los que ganan. La historia la escriben los que lo escriben. Parece una tautología, pero la historia la escriben los que la escriben. Eso es una forma de luchar también. Eso es una forma de ganar otra guerra. La guerra del lenguaje, la guerra de la propaganda. Todo el mundo lo sabe. Vieron la propaganda durante la Guerra Fría y durante la Segunda Guerra Mundial un poco antes. Las propagandas emitidas por la Unión Soviética, por la Alemania nazi o por Estados Unidos durante la guerra. Las animaciones, todos los carteles de propaganda. Eso era otra forma de hacer la guerra. También, por supuesto, durante la Guerra Fría fue tremendo. Ahora, el error está en comer la propaganda y posicionarse en uno de los dos lados y no ver todo este panorama, ¿no? Pero eso es una forma de hacer la guerra también. La historia no la escriben los que ganan, la historia la escriben los que la escriben. De hecho, esto se critica mucho desde el propio hispanismo, decir que mientras la iglesia protestante construía la leyenda negra mediante panfletos de fácil asimilación por el vulgo, los españoles la desmentían muy soslayadamente y además con auténticos escritos, tratados filosóficos y discursos imposibles de operar en el gran vulgo que no sirven para nada en términos propagandísticos. Y por más que el poderío del Imperio Español en ese momento era superior y que efectivamente en el campo de batalla ganaba, perdía la guerra de la propaganda. Porque reitero, la historia no la escriben los que ganan, la historia la escriben los que la escriben. Y posteriormente, habiendo ganado esa batalla, que es la batalla de la propaganda y la batalla de la escritura de la historia, se convierte en un arma. La propaganda es un arma, la religión es un arma, los medios de comunicación son un arma. Y es una batalla paralela, que tiene un valor enorme. Porque posteriormente te sirve para hacer construcciones mediante las cuales puedes controlar muy fácilmente repúblicas que, bueno, que tienen una formación muy endeble, como bueno, es el ejemplo perfecto de lo que tenemos en Sudamérica. Pero en fin, no me quiero desviar de tema. Acá la cuestión está en Torquemada. Chicos, no es leyenda negra criticar a Torquemada. Todo lo contrario, es uno de los grandes valores que se le puede adjudicar a la institución de la Iglesia Católica y al mundo católico en general. Aunque reitero, yo estoy muy en contra de tratar como términos isovalentes la institución de la Iglesia Católica, que creo que históricamente ha sido bastante desagradecida con el Imperio Español, y a la cual a veces se le cuelgan medallas que no le corresponden. Una es el Imperio Español y otra es Roma, pero ese es un tema un poco más amplio para otro momento. Pero en fin, saludos. Ah, por cierto, como tema transversal, no voy a entrar en el tema de debate de quién canta mejor Torquemada, porque a mí personalmente me encantan todas las versiones. Mi favorita es la original con Víctor García, por supuesto, pero me encanta Tete Novoa, me encanta Israel Ramos, me encanta Ramón Lague.
Soy menos fanático de la época de Ramón Lague en Avalanche, pero como vocalista me gusta mucho. Así que me encanta José Pardial, aunque tiene sus matices. Pero sí, quiero dejar claro que es un temazo. Es un temazo y viva el metal español. Por siempre. Viva el metal español. Poco valorado por los propios españoles. ¿Habrá algo de leyenda negra ahí? No lo sé. Pero bueno, esto pasa también en México, creo que lo he comentado. Lo he comentado en comentarios, valga el pleonasmo, pero por ahí andan. Creo que pasa en España y pasa en México también, que no valoran los metaleros mexicanos y los metaleros españoles el metal de sus países respectivos, cosa cuando es de una calidad extraordinaria que yo personalmente adoro. Cosa contraria ocurre en Argentina, donde la calidad no es tan alta, pero la adoración sí.